Hola a todos, y bienvenidos a este espacio de crecimiento y reflexión. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos, de una u otra manera: la crítica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué criticamos, cómo nos afecta y, lo más importante, cómo podemos sanar esta tendencia para vivir una vida más plena y espiritualmente enriquecida? La crítica, en su esencia, es un juicio. Puede manifestarse como un comentario negativo sobre otra persona, una situación o incluso sobre nosotros mismos. Es una evaluación, a menudo teñida de subjetividad, que busca señalar fallas o imperfecciones. La crítica puede influir profundamente en la persona que la recibe. Puede mermar la confianza, generar inseguridad o incluso paralizar a alguien en su camino. Pero, ¿qué hay de la persona que critica? Aquí es donde la perspectiva se vuelve fascinante. La crítica, lejos de elevar a quien la emite, le hace un daño profundo. Cada vez que señalamos el error en otro, estamos proyectando nuestras propias carencias, frustraciones o miedos. Es como si, al apuntar un dedo, 3 dedos nos señalaran a nosotros mismos. En muchos casos, cuando vemos a alguien progresando, brillando o intentando algo nuevo, surge en nosotros un impulso de criticar. ¿Por qué? A menudo, es un mecanismo de defensa inconsciente para estancar su progreso y, por ende, no sentirnos nosotros mismos tan atrasados o insuficientes. La envidia y la inseguridad son motores potentes de la crítica destructiva. A nivel espiritual, la crítica es un veneno lento. Cuando criticamos, estamos vibrando en una frecuencia baja, llena de juicio y negatividad. Esto no solo nos desconecta de nuestra esencia divina, que es amor y compasión, sino que también nos desgasta energéticamente. Es como tener un agujero en nuestra alma por donde se escapa nuestra luz. No solo nos daña a nosotros, sino que también crea una energía pesada alrededor de la persona criticada, que puede afectar su campo energético y su bienestar general. Las palabras tienen poder, y las palabras críticas pueden ser verdaderas flechas que impactan el alma. Pero hay esperanza. Podemos sanar esta tendencia. Aquí te presento 3 estrategias profundamente espirituales. Cultivar la compasión hacia otros y hacia uno mismo. Antes de criticar, pregúntate: ¿qué experiencia, dolor o desafío podría estar viviendo esta persona? Y más importante aún, ¿qué parte de mí se siente amenazada o incómoda con lo que estoy viendo? Al practicar la compasión, abrimos nuestro corazón y cerramos la puerta al juicio. La práctica de la autoobservación consciente. Sé un testigo de tus propios pensamientos. Cuando surja un pensamiento crítico, obsérvalo sin juicio, como si vieras una nube pasar. Pregúntate: ¿es esto verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? La mayoría de las veces, la respuesta es no. La gratitud como antídoto. La crítica nace de la carencia. La gratitud de la abundancia. Cada vez que sientas el impulso de criticar, busca algo por lo que sentirte agradecido en esa persona o situación. La gratitud eleva tu vibración y disuelve la energía negativa. A aquellos que critican, quiero enviarles un mensaje de profundo amor y aliento. La crítica es un grito del alma que anhela ser vista, amada y aceptada. No te juzgues por ello. En lugar de eso, mira dentro de ti con honestidad y pregúntate: ¿qué necesito sanar? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar criticando a otros? Reconocer esto es el primer paso hacia una liberación espiritual profunda. Aquí tienes 3 técnicas adicionales para sanar la crítica. La oración o meditación de liberación. Dedica tiempo a meditar o rezar, pidiendo ser liberado del hábito de juzgar. Visualiza cómo la luz divina llena tu corazón y disuelve cualquier residuo de crítica. El diario de la no crítica. Durante una semana, lleva un diario y anota cada vez que te sorprendas criticando. No te castigues, solo observa el patrón. Con el tiempo, esta conciencia te ayudará a cambiar.
El ejercicio del espejo espiritual. Cuando sientas el impulso de criticar a alguien, detente y pregúntate, ¿qué parte de esto que veo en el otro refleja algo que necesito trabajar en mí? El otro es a menudo un espejo de nuestra propia alma. Recordemos que todos estamos en un viaje, y la compasión, el amor y la aceptación son los pilares de una existencia espiritualmente rica. Sanar la crítica no es solo beneficioso para otros, es un regalo invaluable para tu propia alma. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con todas aquellas personas a las que creas que este mensaje les puede ser de gran ayuda en su camino espiritual. Juntos podemos elevar nuestra vibración y construir un mundo más compasivo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.